¿Y si el jardín más poderoso del mundo pudiera caber en tu balcón? No estamos hablando de decoración. Estamos hablando de plantas que los médicos del Imperio Romano llevaban en sus campañas militares, que los herbolarios medievales cultivaban con más cuidado que cualquier otra cosa en sus monasterios, que los pueblos indígenas de 3 continentes distintos identificaron para los mismos usos sin haberse conocido nunca. Y lo más extraordinario de todo, puedes cultivarlas en casa, hoy, con una maceta, tierra básica y luz solar. Hoy te voy a mostrar 25 de ellas, qué hacen, cómo usarlas y cómo cultivarlas tú mismo. Quédate hasta el final porque la número 17 es la planta que los europeos plantaban literalmente en sus puertas durante siglos para protegerse de las epidemias. Y los ensayos clínicos modernos acaban de confirmar por qué funcionaba. Y la número 20 lleva 2000 años, siendo el único remedio que ayuda a quien se queda despierto, pensando no a quien se queda dormido por cansancio. Si ese es tu problema, necesitas llegar hasta el final. Número 1. Gordolobo, el guardián de los pulmones. Si tienes esa tos que no termina, ese peso en el pecho que ningún jarabe toca, esta planta lleva siglos resolviendo exactamente eso. Los monasterios medievales la consideraban indispensable, no como decoración, como medicina de primera línea para los campesinos que llegaban con semanas de infección pulmonar en el pecho. Verbascum thapsus, la planta alta con hojas aterciopeladas que hoy ves crecer en terrenos baldíos sin que nadie le preste atención. Sus saponinas disuelven la mucosidad espesa desde adentro. Facilitan que los propios bronquios la expulsen. Documentado en revisiones publicadas en el Journal of Ethnopharmacology. La diferencia clave con los jarabes modernos. Los jarabes suprimen la tos. La mucosidad sigue. El gordolobo hace lo contrario. Ayuda al cuerpo a terminar el trabajo que ya había comenzado. ¿Cómo usarla? Té de hojas secas 2 veces al día. Atención importante. Filtra el té 2 veces, primero por colador fino, luego por gasa. Las hojas tienen pelos microscópicos que pueden irritar la garganta si no se eliminan. Sin ese paso, el efecto puede ser el contrario al que buscas. ¿Cómo cultivarla? Pleno sol. Suelo bien drenado. Resiste la sequía. Casi no necesita cuidados. Número 2. Llantén. La planta que siguió los pasos de la humanidad. Crece en grietas de aceras, en caminos de tierra, en bordes de carreteras, en prácticamente cualquier lugar donde los seres humanos caminan. No es coincidencia. Los pueblos nativos americanos del siglo XVI la llamaron la huella del hombre blanco porque seguía literalmente los pasos de los colonos europeos. Y fueron los primeros en descubrir algo que los propios colonos no sabían. Esa planta que los seguía podía tratar sus heridas mejor que cualquier cosa que habían traído desde Europa. Plántago mayor. Un ensayo clínico publicado en el African Journal of Traditional Medicine confirmó lo que los pueblos nativos ya sabían. El ungüento de llantén mejoró la cicatrización de quemaduras de 2º grado de forma estadísticamente superior al tratamiento estándar hospitalario. Superior. No equivalente. Superior. Sus compuestos activos, aucubina y acteoside, son antiinflamatorios, antimicrobianos y activan la regeneración del tejido al mismo tiempo. Los 3 efectos simultáneamente. ¿Cómo usarla? Hoja fresca aplastada entre los dedos, aplicada directamente sobre heridas, picaduras o quemaduras menores. Para uso interno, té de hojas para problemas digestivos leves. ¿Cómo cultivarla? Crece sola en casi cualquier condición. Si quieres cultivarla intencionalmente, suelo húmedo y semisombra. Número 3. Consuelda, la que reconstruye lo que el tiempo no puede. Hueso roto que tarda demasiado. Esguince que no termina de sanar. Músculo golpeado que sigue doliendo semanas después. Para eso existe esta planta. En el siglo XII, Fray Hildegardo de Bingen, el herbolario más documentado de la Europa medieval, describió en sus manuscritos una planta que los cirujanos de los monasterios aplicaban sobre huesos rotos antes de cualquier otra intervención. Antes de inmovilizar. Antes de todo lo demás. La llamaban sueldahuesos. No como metáfora, como descripción clínica de lo que observaban. Synphytum officinale contiene alantoína, un compuesto que instruye activamente a las células del tejido dañado a multiplicarse más rápido de lo que lo harían solas. Múltiples ensayos clínicos publicados confirmaron exactamente eso. Reducción significativa del dolor y mejora de la función en esguinces, dolor lumbar y osteoartritis. Advertencia necesaria. Solo uso externo. En ungüento o cataplasma sobre la piel. No se toma internamente. ¿Cómo usarla? Ungüento de raíz aplicado sobre la zona afectada 2 o 3 veces al día. ¿Cómo cultivarla? Suelo rico y húmedo. Semisombra. Crece con facilidad y se extiende bien una vez establecida. Número 4. Milenrama.
El equipo de campo de las legiones romanas. Los soldados romanos la llevaban en sus equipajes. No como opción, como equipo estándar de campaña. Porque en el campo de batalla, una herida que no paraba de sangrar podía matar en minutos. Aquillea millefolium. Su nombre científico lleva el de Aquiles, el guerrero griego que según la tradición la usaba para curar a sus soldados. La leyenda sobrevivió 2000 años porque la observación que la fundó era real. Detiene el sangrado, y al mismo tiempo comienza a sanar la herida. Las dos cosas simultáneamente. Eso es lo que la hace extraordinaria. Sus efectos hemostáticos y cicatrizantes están documentados en múltiples investigaciones publicadas. Sus compuestos activos, los flavonoides y los taninos, actúan sobre la coagulación y la regeneración del tejido de forma simultánea. La mayoría de las sustancias hacen una cosa o la otra. La milenrama hace las dos. Tomada como té, tiene además un segundo uso que los médicos militares romanos conocían bien. Promueve la sudoración natural para reducir la fiebre sin interferir con la respuesta inmune. No bloquea el proceso. Lo facilita. ¿Cómo usarla? Hojas y flores frescas o secas aplicadas sobre heridas menores. Té para fiebre y molestias digestivas. ¿Cómo cultivarla? Pleno sol. Suelo seco o bien drenado. Extremadamente resistente. Florece en verano y atrae polinizadores. Número 5. Prunella. La que lleva su promesa en el nombre. Sana todo. Así la llamaron los herbolarios medievales. No como exageración poética, como descripción funcional de lo que observaban. Prunella vulgaris, para heridas que no cerraban, para úlceras bucales que resistían todo lo demás, para ese dolor de garganta que vuelve cada semana sin razón aparente. La investigación moderna encontró algo que los medievales no podían anticipar. La prunella interrumpe las biopelículas bacterianas, esas capas protectoras que las bacterias construyen alrededor de sí mismas para resistir los antibióticos. Una planta de pradera interrumpiendo uno de los mecanismos de resistencia bacteriana más problemáticos de la medicina moderna. ¿Cómo usarla? Gárgaras con té fuerte 3 veces al día para dolor de garganta persistente. El mismo té bebido para úlceras y problemas digestivos leves. ¿Cómo cultivarla? Suelo húmedo, semisombra o sol parcial. Crece fácilmente y cubre el suelo de forma atractiva. Número 6. Agrimonia. La que fortalece en lugar de suprimir. Agrimonia eupatoria. Los herbolarios del siglo XIV la documentaron para ese dolor de garganta crónico que no es grave pero que vuelve, que desgasta, que ningún medicamento de venta libre termina de resolver. Lo que la hace diferente de cualquier antiinflamatorio convencional es el mecanismo. No adormece el tejido, no bloquea la señal de dolor, lo fortalece, tensa las membranas mucosas inflamadas, reduce la permeabilidad, crea un entorno donde la infección tiene menos superficie para multiplicarse. No es suprimir, es fortalecer. Resultado completamente distinto a largo plazo. ¿Cómo usarla? Té fuerte de partes aéreas secas como gárgaras para garganta. Bebido para molestias digestivas leves y diarrea leve. ¿Cómo cultivarla? Sol o semisombra. Suelo bien drenado. Planta perenne que regresa cada año sin necesidad de resembrar. Número 7. Marrubio. La medicina que se convirtió en caramelo. Hasta mediados del siglo XX, en las farmacias de toda Europa y América, existía un producto que hoy ha desaparecido casi completamente. Los caramelos de marrubio para la tos. No eran un truco de marketing. Eran el resultado de siglos de observación clínica, empaquetados en la única forma que lograba que los pacientes los tomaran sin resistencia. Esta planta funcionaba tan bien que la única manera de que la gente la aceptara era convertirla en algo que quisieran comer. Marrubium vulgare. 3000 años de uso médico continuo. Los papiros egipcios la mencionan. Hipócrates la recetaba. Galeno la documentó. Su compuesto activo, la marrubina, estimula las secreciones bronquiales y aumenta la producción de moco más fluido. Facilita que el sistema respiratorio expulse lo que tiene atrapado profundamente. Los jarabes modernos suprimen la tos. El marrubio hace que cada tos expulse algo real. Los caramelos desaparecieron cuando los laboratorios encontraron moléculas más fáciles de patentar. No porque el marrubio dejara de funcionar. ¿Cómo usarla? Té de hojas y flores para tos productiva. Gárgaras para dolor de garganta. ¿Cómo cultivarla? Pleno sol. Suelo seco y pedregoso. Muy resistente. Ideal para jardines de bajo mantenimiento. Número 8. Verbena azul. El remedio de los médicos de Marco Aurelio. Semanas sin dormir bien. Mente que no para aunque el cuerpo esté agotado. Tensión acumulada que no cede aunque ya no haya razón aparente para ella. Los médicos del Imperio Romano tenían un nombre para ese estado. Y tenían una planta. Verbena officinalis. 4 culturas sin contacto entre sí llegaron independientemente al mismo uso. Roma.
Grecia, el norte de África, el antiguo Egipto, todas para el agotamiento nervioso que viene del estrés sostenido. Investigaciones recientes confirman efectos ansiolíticos genuinos, sin sedación, sin dependencia, sin rebote al día siguiente. No apaga la mente. Ayuda al sistema nervioso a encontrar el nivel de calma que el estrés continuo había desplazado. ¿Cómo usarla? Té de hojas y flores en la noche. Una taza 30 minutos antes de dormir. ¿Cómo cultivarla? Sol pleno, suelo bien drenado, resistente a la sequía. Florece en verano con pequeñas flores violetas que atraen mariposas. Número 9. Espino amarillo. Lo que los médicos tibetanos y los ingenieros espaciales soviéticos descubrieron por separado. En los años 60, los ingenieros médicos de la Agencia Espacial Soviética buscaban proteger a los cosmonautas de la radiación en órbita. Ningún fármaco disponible funcionaba sin efectos secundarios propios. La solución llegó de un texto médico tibetano del siglo VIII. Hipophae rhamnoides. Los médicos tibetanos ya lo documentaban para tejidos dañados que resistían cualquier otro tratamiento. Los soviéticos llegaron a la misma conclusión 8 siglos después. Contiene ácido graso omega 7 en concentraciones que no existen en ninguna otra fuente natural, con afinidad específica por las membranas mucosas, ojos, vías respiratorias, tracto digestivo. Ensayos clínicos controlados documentan mejoras en piel seca crónica, síndrome de ojo seco y sequedad de mucosas en mujeres durante y después de la menopausia. Actúa desde adentro, no sobre la superficie. ¿Cómo usarla? Aceite de bayas en cápsulas o aplicado directamente sobre piel muy seca. Las bayas pueden consumirse directamente o en zumo. ¿Cómo cultivarla? Sol pleno, suelo bien drenado, resistente al frío. Produce bayas naranjas abundantes en otoño. Número 10. Trébol rojo. La medicina que nadie puede patentar. Crece en praderas, en jardines, en bordes de caminos, en prácticamente todos los continentes. Gratis, sin precio de compra. Y eso es exactamente por qué la industria farmacéutica lo ignoró durante décadas. Trifolium pratense. Contiene isoflavonas con efectos estrogénicos leves. Estudios publicados en revistas especializadas de endocrinología muestran beneficios objetivos para los sofocos menopáusicos comparables en varios ensayos a los de terapias hormonales convencionales, sin los riesgos cardiovasculares y oncológicos que esas terapias conllevan. Documenta también efecto protector sobre la densidad ósea en mujeres posmenopáusicas. Sus efectos son graduales. Meses, no semanas. ¿Cómo usarla? Té de flores y hojas 2 veces al día. Tintura en casos de sofocos intensos. ¿Cómo cultivarla? Sol o semisombra. Suelo bien drenado. Crece con tanta facilidad que puede volverse invasiva. Ideal para cubrir zonas del jardín que no necesitan cuidados. Si este video te está mostrando plantas que nunca imaginaste que podías tener en casa, compártelo con alguien que tenga jardín o balcón. Eso ayuda a que llegue a quienes más pueden aprovecharlo. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Porque lo que viene incluye la número 17, la planta que los europeos plantaban en sus puertas durante siglos para protegerse de las epidemias. Y la ciencia acaba de explicar por qué tenían razón. Número 11. Agracejo, lo que Avicena, el Ayurveda y la medicina china descubrieron por separado. Berberis vulgaris. Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena, lo describió en el siglo XI para infecciones intestinales y problemas hepáticos. Al mismo tiempo, los textos ayurvédicos de la India describían el mismo uso, y los médicos de la China clásica lo recetaban para las mismas condiciones desde siglos antes. 3 sistemas médicos. 3 continentes. 0 contacto entre sí. La misma conclusión. La razón es la berberina. Sus efectos antimicrobianos están documentados en múltiples investigaciones. Su efectividad contra la diarrea infecciosa es comparable a la de algunos antibióticos sin destruir la microbiota intestinal. Y ensayos clínicos controlados muestran mejora en la sensibilidad a la insulina en pacientes con diabetes tipo 2. ¿Cómo usarla? Tintura de corteza y raíz para problemas digestivos e intestinales. Té para uso preventivo. ¿Cómo cultivarla? Sol o semisombra. Suelo bien drenado. Produce bayas rojas en otoño que también atraen aves al jardín. Número 12. Tomillo. El antiséptico que los griegos quemaban en sus templos. Nu por ritual. Por resultado. Los antiguos griegos quemaban tomillo en sus templos antes de las ceremonias, no como ofrenda simbólica, porque habían observado que los espacios donde se quemaba tomillo tenían menos enfermedades, menos infecciones, menos muertes durante las epidemias. Lo que no sabían es que el humo del tomillo libera timol, uno de los compuestos antimicrobianos más potentes que existe en el reino vegetal. Lo que nosotros llamamos desinfección, ellos lo llamaban purificación.
El resultado era el mismo. Thymus vulgaris. El timol que contiene es tan efectivo que se usa hoy como ingrediente activo en enjuagues bucales, desinfectantes industriales y conservantes alimentarios. La diferencia es que en la planta viene acompañado de compuestos antiinflamatorios que los productos sintéticos no replican. Para infecciones respiratorias, dolor de garganta y tos, el té de tomillo tiene respaldo en revisiones científicas publicadas. Para uso tópico, el aceite esencial diluido actúa como antiséptico natural sobre heridas menores. ¿Cómo usarla? Té de hojas frescas o secas para problemas respiratorios y digestivos. Gárgaras para dolor de garganta e infecciones bucales. Aceite esencial muy diluido para uso tópico. ¿Cómo cultivarla? Sol pleno. Suelo seco y bien drenado. Extremadamente resistente y de bajo mantenimiento. Ideal para macetas en balcones. Una de las plantas medicinales más fáciles de tener en casa. Número 13. Reina de los prados. La aspirina original. En 1828, Johann Andreas Büchner aisló el compuesto activo de la corteza del sauce. 7 años después, los químicos encontraron el mismo compuesto en mayor concentración en otra planta. Una planta que los herbolarios medievales ya usaban para el dolor, la fiebre y la inflamación desde hacía siglos. De esa investigación nació el ácido acetilsalicílico. La aspirina, el medicamento más vendido de la historia. Una molécula copiada directamente de esta planta. Filipendula ulmaria. Y aquí está lo que los laboratorios no publicitaron. La planta entera no causa la irritación gástrica que la aspirina sintética causa en millones de personas. Los herbolarios medievales la usaban precisamente para calmar la inflamación del estómago mientras aliviaban el dolor al mismo tiempo. Cuando Büchner extrajo el compuesto activo, ganó precisión. Perdió los compuestos secundarios que protegían el revestimiento gástrico. La versión sintética hace una cosa mejor, pero hace otra peor. ¿Cómo usarla? Té de flores y hojas para dolor leve, fiebre y molestias digestivas. Especialmente útil para quienes tienen estómagos sensibles a los antiinflamatorios convencionales. ¿Cómo cultivarla? Suelo húmedo, cerca de fuentes de agua si es posible. Semisombra. Flores blancas fragantes en verano. Número 14. Verbena de campo, la que trata la piel desde adentro. Eczema que vuelve. Piel que se inflama sin razón aparente. Tratamientos que funcionan semanas y luego el problema regresa exactamente al mismo punto. La verbena de campo fue clasificada durante siglos como planta alterativa. Una planta que mejora la capacidad del cuerpo para procesar y eliminar sus propios desechos metabólicos. La lógica es directa. Si el hígado no depura eficientemente, los desechos buscan salidas alternativas. La piel es la principal. Tratar la piel con cremas en ese caso es como pintar sobre una pared húmeda. Los textos herbolarios del siglo XIV la usaban para purificar la sangre. Era su forma de decir exactamente lo que la medicina moderna llama apoyo a la depuración metabólica hepática. ¿Cómo usarla? Té de partes aéreas secas 2 veces al día durante semanas, no días. Los efectos son graduales y profundos. ¿Cómo cultivarla? Sol o semisombra. Suelo bien drenado. Planta resistente que regresa cada año. Número 15. Caléndula, la flor de guerra. En el año 1200, los cirujanos de los ejércitos cruzados no tenían antibióticos. Tenían caléndula. Y confiaban en ella completamente porque habían visto lo que hacía. Calendula officinalis. Un ensayo clínico publicado en el Journal of Wound Care en 2013 midió exactamente ese efecto. El extracto de caléndula aceleró la cicatrización de heridas quirúrgicas en un 41%. Sus triterpenoides y flavonoides hacen 2 cosas al mismo tiempo. Reducen la inflamación. Activan la regeneración celular. En ese orden exacto. Primero calmar. Luego reconstruir. ¿Cómo usarla? Ungüento de pétalos para heridas, quemaduras leves y piel irritada. Té de flores para problemas digestivos leves. Los pétalos también son comestibles y añaden color a ensaladas. ¿Cómo cultivarla? Sol pleno. Suelo bien drenado. Florece abundantemente y casi sin cuidados. Una de las plantas medicinales más fáciles de cultivar para principiantes. Antes de continuar con las últimas 10 plantas, una pausa importante. 5 reglas básicas para cultivar plantas medicinales en casa. 1. La mayoría necesita sol. Al menos 6 horas de luz directa es el requisito mínimo para la mayoría de las plantas de esta lista. 2. El drenaje es más importante que el riego. La raíz que se pudre mata la planta antes que la sequía. Mejor quedarse corto en agua que pasarse. 3. Las macetas pequeñas dan plantas más potentes. El estrés leve concentra los compuestos activos. 4. Cosecha en el momento justo. Para flores, en apertura completa. Para hojas, antes de la floración. Para raíces, en otoño.
5. Seca lentamente y en oscuridad. La luz y el calor excesivo degradan los compuestos activos. Número 16. Melisa. La que calma sin adormecer. Melissa officinalis. Su aroma a limón ya te dice algo sobre lo que hace. Ligero. Refrescante. Sin peso. Durante siglos se usó para el nerviosismo, la ansiedad y el insomnio que viene del estrés, no de la enfermedad. En la medicina árabe medieval, se la llamaba la hierba que alegra el corazón. Estudios actuales confirman efectos ansiolíticos y mejora en la calidad del sueño. También mejora la función cognitiva en tareas de memoria y concentración. Y alivia espasmos digestivos. Todo en una taza de té. ¿Cómo usarla? Té de hojas frescas o secas. Cuanto más fresca la hoja, más intenso el aroma y el efecto. También se usa en ensaladas y postres para añadir un toque cítrico natural. ¿Cómo cultivarla? Sol o semisombra. Suelo húmedo. Crece con facilidad y se extiende rápido. Ideal para macetas para mantenerla controlada. Número 17. Saúco. La planta que los europeos pusieron en sus puertas durante siglos. Esta es la historia que prometí. En la Europa medieval, el saúco era la planta de la puerta. Literalmente, se plantaba junto a la entrada de las casas, de los establos, de los monasterios. No por decoración. Había una creencia profundamente arraigada en toda Europa, desde las Islas Británicas hasta los Balcanes, de que el saúco protegía el hogar de enfermedades. Que quien vivía junto a un saúco enfermaba menos. Que las epidemias pasaban por alto las casas donde la planta crecía. Durante siglos se descartó como superstición. Hasta que los investigadores modernos empezaron a estudiar el sambucol, el extracto estandarizado de bayas de saúco. Múltiples ensayos clínicos controlados demostraron que reduce significativamente la duración de la gripe, que estimula la producción de citoquinas, proteínas clave del sistema inmune, que tiene efectos antivirales documentados contra varios tipos de influenza. Los medievales no entendían los virus, pero observaban que quien vivía junto al saúco enfermaba menos. Y eso era suficiente. ¿Cómo usarla? Jarabe de bayas durante la temporada de gripe o al primer síntoma. Té de flores para fiebre y resfriados. Nunca consumas las bayas crudas, deben cocerse primero. ¿Cómo cultivarla? Sol o semisombra. Suelo húmedo. Crece rápido y puede alcanzar varios metros. Ideal como arbusto de fondo en jardines grandes. Número 18. Ortiga. La que nadie quiere tocar pero todos deberían tener. La planta que pica. La que todo el mundo evita en el jardín. La que se arranca como maleza sin pensarlo dos veces. Pero en la Europa medieval era una historia completamente distinta. Los monasterios la cultivaban intencionalmente. Los médicos del Imperio Romano la recetaban para la inflamación articular. Y en el norte de Europa, los pueblos germánicos la consideraban una de las 3 plantas más valiosas que existían, junto al ajo y la manzanilla. Urtica dioica. Y también una de las plantas medicinales más completas que existen. Las hojas secas o cocidas tienen más hierro que la espinaca, más calcio que la leche en proporción, vitamina C, vitamina K, magnesio. Estudios publicados documentan efectos antiinflamatorios significativos, especialmente en dolor articular y síntomas de próstata agrandada benigna. El extracto de raíz es uno de los fitoterapéuticos más investigados en Europa para esa condición. La ortiga seca o cocida no pica. El calor o el secado desactivan los ácidos fórmicos que producen la irritación. ¿Cómo usarla? Hojas jóvenes en primavera cocidas como espinacas. Té de hojas secas para apoyo antiinflamatorio. Extracto de raíz para síntomas de próstata bajo supervisión. ¿Cómo cultivarla? Semisombra. Suelo rico y húmedo. Crece sola en casi cualquier rincón del jardín. Guantes para la cosecha. Número 19. Cola de caballo. La que depura desde adentro. Equisetum arvense. Una planta que lleva existiendo más de 300 millones de años. Antes de los dinosaurios. Antes de las flores. Una de las formas de vida más antiguas que todavía crecen en nuestros jardines. Los herbolarios medievales la usaban para fortalecer el tejido conectivo, los huesos y la piel desde adentro. La razón es su extraordinaria concentración de sílice orgánica, un mineral esencial para la síntesis de colágeno. Las revisiones etnobotánicas la documentan además como diurético suave con efecto limpiador sobre el sistema urinario. Estudiada en investigaciones modernas para la salud renal y la densidad ósea. ¿Cómo usarla? Té de tallos secos para apoyo renal y diurético natural. Infusión más concentrada para uso externo en piel, cabello y uñas frágiles. ¿Cómo cultivarla? Suelo húmedo o encharcado. Prospera junto a fuentes de agua. Puede volverse invasiva en suelos ricos. Mejor en maceta o zona delimitada del jardín. Número 20.
Valeriana, la que resuelve el insomnio que ninguna pastilla puede tocar. Valeriana officinalis. El insomnio que viene del pensamiento que no para, de la mente que repasa la misma lista interminable en cuanto la cabeza toca la almohada, de la tensión que no cede aunque el cuerpo esté agotado. Para ese tipo específico de insomnio, la valeriana lleva siendo el primer recurso en Europa durante más de 2000 años. Los griegos la usaban, los romanos la exportaban. En la Edad Media era tan valorada que aparecía en los formularios médicos oficiales de los monasterios de toda Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, se distribuía a la población civil para calmar la ansiedad producida por los bombardeos. Múltiples ensayos clínicos documentan mejora en la calidad del sueño y reducción del tiempo para conciliar el sueño, sin dependencia, sin efecto de resaca al día siguiente, sin deterioro cognitivo. La valeriana no actúa como sedante. Actúa reduciendo la actividad del sistema nervioso central de forma gradual. Por eso necesita tomarse con regularidad, no solo la noche que la necesitas. ¿Cómo usarla? Tintura de raíz o té concentrado 30 minutos antes de dormir. Los efectos mejoran con uso continuado de 2 a 4 semanas. ¿Cómo cultivarla? Sol o semisombra. Suelo húmedo y rico. Sus flores blancas o rosadas en verano son muy atractivas. La raíz se cosecha en otoño del segundo año. Número 21. Manzanilla, la que el antiguo Egipto consideraba un regalo de los dioses. Si tienes dificultades para dormir, si el estrés del día se queda contigo hasta la noche, si tu estómago reacciona a la tensión con calambres o malestar, esta planta lleva resolviendo exactamente eso desde antes de que existiera cualquier farmacia. Los médicos del antiguo Egipto la dedicaban al dios Ra, el dios del sol, no como acto poético, como reconocimiento de que esta planta hacía algo que pocas otras podían hacer: calmar sin adormecer, sanar sin irritar. Matricaria chamomilla. Sus flores se han encontrado en tumbas egipcias de más de 3000 años de antigüedad. Los griegos la usaban para la fiebre y las infecciones. Los romanos la llevaban en sus campañas militares para los problemas digestivos de los soldados. Sus compuestos activos, especialmente el alfa-bisabolol y la apigenina, tienen efectos antiinflamatorios, antiespasmódicos y ansiolíticos documentados en múltiples estudios. La apigenina se une a los mismos receptores cerebrales que algunos medicamentos para la ansiedad, sin dependencia, sin efectos secundarios. Para el estómago irritado, para los calambres digestivos, para esa tensión nerviosa que no cede al final del día, la manzanilla sigue siendo uno de los remedios más completos y mejor respaldados que existen. ¿Cómo usarla? Té de flores secas 2 o 3 veces al día. Para uso externo, compresas de té concentrado sobre piel irritada o inflamada. También en cremas y ungüentos para eczema y dermatitis leve. ¿Cómo cultivarla? Sol pleno o semisombra. Suelo bien drenado. Se siembra directamente en primavera. Florece abundantemente y se resiembra sola año tras año. Número 22. Romero. El que los estudiantes griegos usaban para recordar mejor. Los estudiantes de la antigua Grecia usaban guirnaldas de romero mientras estudiaban para sus exámenes, no como tradición decorativa, porque habían observado que recordaban más y mejor cuando el aroma del romero estaba presente. 25 siglos después, investigadores de la Universidad de Northumbria en Reino Unido publicaron un estudio que midió exactamente ese efecto. Los participantes expuestos al aroma de aceite esencial de romero obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en pruebas de memoria que el grupo de control. Rosmarinus officinalis, nativo del Mediterráneo, sagrado para los romanos, que lo usaban en ceremonias funerarias y de boda. Símbolo de lealtad y memoria en toda Europa durante siglos. Sus compuestos activos, especialmente el ácido rosmarínico y el 1,8-cineol, tienen efectos antioxidantes, antiinflamatorios y estimulantes de la circulación documentados. El 1,8-cineol atraviesa la barrera hematoencefálica e inhibe la enzima que descompone la acetilcolina, el neurotransmisor clave para la memoria. Los estudiantes griegos no sabían nada de neurotransmisores, pero observaban. Y lo que observaban era suficiente. ¿Cómo usarla? Té de hojas para circulación y digestión. Aceite esencial para inhalación cuando necesitas concentración. Infusión para aclarado del cabello y cuero cabelludo. ¿Cómo cultivarla? Sol pleno, suelo seco y bien drenado. Muy resistente a la sequía. Crece varios años sin apenas cuidados y puede convertirse en un arbusto considerable. Número 23. Lavanda. La que los romanos ponían en sus baños y los médicos medievales en sus hospitales. Los romanos la añadían al agua de sus baños. Su nombre viene del latín lavare, lavar, pero lo que hacían iba más allá de la higiene. En los hospitales medievales europeos, los monjes herbolarios ponían ramilletes de lavanda seca en las habitaciones de los enfermos.
colgaban manojos de sus flores en las ventanas. No solo por el aroma, porque habían observado que los enfermos en habitaciones con lavanda se recuperaban más rápido y sufrían menos infecciones secundarias. Lavandula angustifolia. Sus compuestos activos, especialmente el linalul y el acetato de linalilo, tienen efectos documentados sobre el sistema nervioso central. Múltiples ensayos clínicos controlados muestran reducción significativa de la ansiedad y mejora en la calidad del sueño. Un preparado farmacéutico estandarizado de aceite de lavanda, el Silexan, ha demostrado en ensayos clínicos eficacia comparable a algunos ansiolíticos convencionales para la ansiedad generalizada leve a moderada. Los monjes medievales no sabían nada de linalol, pero lo que observaban en sus enfermos era suficiente para seguir plantando lavanda junto a cada ventana. ¿Cómo usarla? Aceite esencial para inhalación o aplicación tópica muy diluida. Té de flores para ansiedad leve e insomnio. Almohada o saquito de flores secas junto a la cama. ¿Cómo cultivarla? Sol pleno. Suelo seco, bien drenado, incluso pedregoso, muy resistente. Florece en verano y puede vivir muchos años sin apenas cuidados. Número 24. Cardo mariano. Lo que los médicos griegos y romanos usaban para proteger el hígado. Hay un órgano que nadie piensa en proteger hasta que algo falla. El hígado. Procesa todo lo que comes, todo lo que bebes, todos los medicamentos que tomas. Y trabaja en silencio, sin avisar, hasta que ya no puede más. Los médicos griegos del siglo I ya documentaban el uso del cardo mariano para proteger el hígado. Dioscórides, el médico más influyente de la antigüedad, lo describió con precisión en su De Materia Medica, el manual médico más usado durante 15 siglos. Los romanos lo cultivaban en sus jardines medicinales, específicamente para las afecciones hepáticas. Silybum marianum. Su semilla contiene silimarina, uno de los compuestos hepatoprotectores más estudiados en la medicina moderna. Múltiples ensayos clínicos documentan su efecto protector sobre las células hepáticas, su capacidad para estimular la regeneración del tejido del hígado y su utilidad como complemento en el tratamiento de hepatitis, hígado graso y daño hepático por toxinas y medicamentos. No reemplaza el tratamiento médico en condiciones hepáticas graves, pero como apoyo preventivo y complementario, tiene uno de los respaldos científicos más sólidos de cualquier planta medicinal. ¿Cómo usarla? Extracto estandarizado de semillas en cápsulas para uso terapéutico. Té de semillas trituradas para uso preventivo y de mantenimiento. ¿Cómo cultivarla? Sol pleno. Suelo bien drenado. Planta bianual que florece en el segundo año. Sus flores moradas son muy decorativas. Puede alcanzar más de 1 metro de altura. Número 25. Jengibre. El que en el siglo XIII valía lo mismo que una oveja. En el siglo XIII, medio kilo de jengibre valía lo mismo que una oveja entera. No era exageración del mercado. Era el precio que los europeos estaban dispuestos a pagar por algo que no podían conseguir en ningún otro lugar y que resolvía problemas que nada más resolvía. Zingiber officinale. Originario del sudeste asiático. Llegó a Europa a través de la ruta de la seda. Los médicos árabes medievales lo consideraban indispensable. Los boticarios europeos lo guardaban bajo llave. Sus compuestos activos, el gingerol y el shogaol, tienen efectos antiinflamatorios comparables en algunos estudios a los de ibuprofeno, pero actuando a través de mecanismos distintos y con mejor tolerabilidad gastrointestinal. Múltiples ensayos clínicos documentan su eficacia para náuseas, náuseas del embarazo, mareo por movimiento, dolor articular en osteoartritis y reducción de marcadores inflamatorios. Para el estómago, para la inflamación articular, para las náuseas que no ceden, el jengibre lleva siendo el recurso de primera línea en 4 de las tradiciones médicas más sofisticadas de la historia. La china, la ayurvédica, la árabe medieval y la europea moderna llegaron todas a las mismas conclusiones. ¿Cómo usarla? Raíz fresca rallada en té para náuseas, digestión y resfriados. Raíz seca en cápsulas para uso antiinflamatorio continuado. También en cocina, añadido a comidas para apoyo digestivo diario. ¿Cómo cultivarla? Semisombra. Suelo rico y húmedo. Ambiente cálido. En climas fríos, en maceta interior o invernadero. La raíz se cosecha después de 8 a 10 meses de crecimiento. 25 plantas. 25 soluciones concretas para problemas concretos. Cultivables en casa, en macetas, en balcones, en jardines pequeños. Lo que me parece extraordinario de todo esto no es que estas plantas funcionen, es que siempre funcionaron. Que los romanos, los medievales, los pueblos indígenas de 3 continentes distintos, los investigadores modernos con sus ensayos clínicos, todos llegaron a las mismas conclusiones. No porque la tradición tuviera razón por fe, sino porque la observación repetida durante siglos resulta ser una forma muy eficaz de identificar lo que funciona. Cuéntame en los comentarios.
¿Cuál de estas 25 plantas ya tienes en casa? ¿Y cuál vas a añadir primero? Leo cada comentario y me ayuda a saber qué temas explorar en el próximo video. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que tenga jardín o que esté buscando alternativas naturales para su salud. Suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana exploramos el conocimiento que distintas civilizaciones desarrollaron sobre las plantas que nos rodean, respaldado por la investigación científica moderna. Este contenido es exclusivamente educativo e informativo. No reemplaza el consejo, diagnóstico ni tratamiento de un médico o profesional de la salud calificado. Consulta siempre con tu médico antes de usar cualquier planta medicinal, especialmente si tomas medicamentos o tienes condiciones de salud preexistentes.